Estamos en pretemporada y hace unos días saltaba la noticia. La verdad que no nos la esperábamos. Yo por lo menos no. Y es que Fran Noguerol dejaba el Albacete Balompié. Él ha ocupado varias posiciones, segundo entrenador, entrenador interino. Bueno, no sé si llamarlo exactamente entrenador interino en esas 5 últimas jornadas en segunda división. Entrenador del filial, también ha estado en la dirección deportiva ahí ayudando a distintos directores deportivos. Bueno, al final Noguerol ha sido un hombre de club, lo ha hecho muy bien y ha sabido llevar con orgullo el escudo del murciélago. Y yo creo que habría que hablar con él y vamos a hacerlo. Pero no sin antes recordarte que este vídeo está patrocinado por Aquí Wifi. Si tú quieres tener internet aquí y ahora, pues tienes que ponerte en contacto con ellos. Lo tienes que hacer. Que te vas al pueblo, a la parcela y allí quieres tener internet y seguir conectado. Pues Aquí Wifi. Y te ponen Wifi Ciudad por un módico precio. ¿Que quieres poner fibra óptica en tu casa, en tu piso? Pues lo llamas y es que contratando una línea móvil adicional te ponen además televisión gratuita. Ya sabes, Aquí Wifi, internet, aquí y ahora, en este teléfono de aquí. Para mí es muy especial esta entrevista. Ya charlamos con Fran Noguerol hace unos meses, recordando aquel albacetazo que él, bueno, no sé si decir que estuvo allí. Digamos que estuvo Fran Noguerol. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Estuviste Hola, como buenas tardes. estuviste? Porque claro, no sé si decir si estuviste. Tú estuviste en la fiesta, estuviste en lo mejor. ¿Me hablas de...? Del albacetazo. Del Pero... Calderón. Ah, vale, no, claro, sí, perdona, es que estaba ahora, como ha pasado tanto tiempo, no sabía por dónde me ibas. Sí, estuve en el partido, Lesionado. claro, estuve en la grada del Calderón y estuve lesionado, pero bueno, en el vestuario compartiendo el prepartido y por supuesto, como tú dices, la fiesta final. Bueno, son gajes del oficio. De las pocas lesiones que tuve, coincidió con ese partido y con ese momento tan importante, pero a lo mejor si estuviese yo apto y fuese titular, a lo mejor el equipo no pasaba, o sea que tuvo que ser así y encantado de participar en ese momento también que fue muy, muy bonito y bueno, no sé si catalogarlo como histórico, pero sí, yo creo que sí, porque un segunda B que elimine a todo un Atlético de Madrid podemos catalogarlo como histórico, o sea que bueno, una más, ¿no? Que me llevo de recuerdo, claro. ¿Cómo estás? Porque hay que decirlo que estamos grabando esta entrevista unas horas después de tu despedida aquí en el Calo del Monte con la plantilla, con los embajadores del club. ¿Cómo estás? Porque, bueno, yo no he podido ir a esa rueda de prensa, pero he podido ver el vídeo, escuchar el audio y yo te notaba emocionado. Sí, estaba emocionado porque yo creo que es un momento para emocionarse, porque oye, pues yo también me considero un afortunado por poder despedirme de esa manera. Normalmente entras a un club y se hace la típica presentación, pero cuando sales pocas veces se hacen despedidas y entonces en ese sentido me considero un privilegiado. Una vez más, pues oye, darle las gracias al club por permitírmelo, por proponérmelo, porque eso es una cosa que sale de ellos. Y bueno, pues por supuesto a todos los presentes, tus compañeros de prensa, trabajadores del club, mis ex jefes que ahora son amigos, que también estuvieron presentes, mi pareja y por supuesto la plantilla también, ¿no? Que bueno, hace mes y medio yo gracias a ellos viví uno de los momentos más bonitos de mi carrera, sin duda, y ahora verles ahí pues agradeciéndome, acompañándome en la despedida, pues es una más que me demuestra que son muy grandes, que como equipo eran muy grandes, que conseguimos hacer algo muy bonito y bueno, agradecérselo. Pero sí, estoy emocionado. Tenía ganas de hacerlo también porque, bueno, tampoco es fácil para mí dejar un sitio en el que te sientes tan querido, en el que estás tan a gusto. Y tenía ganas de hacerlo, porque una vez que el club lo anunció, bueno, y lo he dicho en rueda de prensa, pues justo me contagié de COVID y lógicamente pues tenía que estar en casa guardando reposo y no pude hacerlo antes y estaba inquieto, estaba intranquilo, estaba deseando hacerlo, para que la gente por lo menos escuchase de mi boca mis sensaciones y bueno, pues ahora mismo estoy en parte aliviado, espero que la rueda de prensa mostrase un poco lo que siento y lo que siento por este club y por esta ciudad y bueno, pues ya ahora mismo descansando y bueno, pues eso, intentando calmar unas semanas que han sido unos días para mí intensos, muy intensos. Oye, comentabas hace un segundo lo de Riazor y hemos empezado hablando del albacetazo.
Venga, te voy a pedir la primera en el compromiso. ¿Cuál ha sido más especial? Porque es que tú has tenido la suerte de vivir las dos. Es que no sé si pero... alguien vivió las dos como protagonista. Sí, ha sido, bueno, yo he tenido suerte, a ver, me tocó lo que tú recordabas, ¿no? Ese hace 2 temporadas, bueno, fui muy activo en ese descenso, porque al final formé parte al principio de dirección deportiva, fui segundo entrenador durante un periodo, y cuando deciden destituir al tercer entrenador, pues me toca a mí acabar esos cinco partidos. Entonces he vivido ese momento amargo, esa temporada tan dura. A partir de ahí, yo en mis 13 temporadas en Albacete he tenido 3 ascensos, ningún descenso como jugador, y me parece un privilegio, ¿no? Haber vivido 3 ascensos. Yo, más el albacetazo que tú dices, yo creo que el momento más especial es sin duda el de Riazor. Y el que se acerca para mí, en mis sensaciones, es el del ascenso contra el Sestao River. Esa eliminatoria 5-5, esa locura, ese 0-2 en el minuto 20. Pero es cierto que yo eso lo viví como jugador. Y yo creo que como jugador lo vives de otra manera totalmente distinta. ¿Se sufre más? No se sufre más, al revés, es lo que te iba a decir. Si tú estás jugando en el campo, participando, como yo tuve la suerte de participar, estás concentrado, estás, digamos, a la faena. Yo soy un defensa, no puedes estar pensando en celebrar, no celebrar, entonces explotas en el momento que se pita al final, que yo es la sensación que tuve. Y recuerdo muy parecida sensación a cuando el árbitro pita al final en Riazor. ¿Qué pasa? Que yo en Riazor soy miembro del staff, soy segundo entrenador de Rubén, intentas mantener el equilibrio porque tienes que tomar decisiones o ayudar al entrenador a tomar decisiones, pero es cierto que desde que marca el gol Jordi hasta que pita el árbitro al final, me costó muchísimo mantenerme concentrado. Mucho porque, bueno, yo miraba y veía jugadores llorando. Yo estaba conteniéndome para no llorar porque lo que estábamos consiguiendo era tan grande que un gol nos lo hubiese quitado otra vez. Entonces es que era una sensación que nunca he vivido, es lo que te digo. Como jugador tú no estás pensando en eso, porque estás al campo, estás corriendo, estás saltando, estás dando pases, es otro rollo. Pero como entrenador, por eso te digo que es la sensación más fuerte que yo he vivido como miembro de un equipo de fútbol, y bueno, y eso no me lo va a quitar nadie, porque después cuando piensas en la repercusión que ha tenido, la celebración posterior, que fue espectacular, con los aficionados, la rúa, la plaza del ayuntamiento hasta arriba, son momentos que uno también tiene el privilegio de vivir, y oye, que igual no se vuelven a repetir, porque los éxitos en el fútbol son muy complicados. Esto de Madrid y Barça que vemos títulos, es que son 4, el resto no solemos vivir momentos así, entonces hay que disfrutarlos mucho, y después, una vez que los vives, se quedan ahí para siempre. O sea, eso más me va a unir al Albacete todavía, claro. Yo es que decía eso del sufrimiento porque uno normalmente cuando charlo con jugadores o con jugadores que están lesionados, te dicen, no, es que cuando yo estoy en la grada o cuando estoy en el banquillo, es que allí no puedes hacer nada. Y claro, por eso te lo decía. Se sufre, pero precisamente eso, no poder estar participando activamente. Yo además que he jugado, he tenido la suerte de tener una carrera larga y he participado mucho en partidos, y ahí sí eres totalmente activo, y además yo creo que quemas la adrenalina de la mejor manera, que es corriendo, ejecutando, hablando, chillando dentro del campo. Al final, cuando lo vives desde fuera es una sensación distinta, que fíjate, yo hace 7 años que me retiré y todavía no consigo controlar demasiado. O sea, sí voy mejorando porque la experiencia te lo da, pero es una sensación que todavía no tengo que acostumbrarme a vivir mejor con ella para ser mejor técnico y tomar mejores decisiones, porque llámale nervio, llámale tensión, llámale como quieras, como te supere o como sea muy fuerte, te bloquea y no te hace tomar buenas decisiones, y a mí todavía me cuesta. Por eso, bueno, es una de las cosas, fíjate, que yo más recuerdo de ese partido, con todo lo que suponía para él también, por la carga emocional que tiene, por dónde era, por dónde había estado entrenando él, porque es aficionado del Dépor, es lo tranquilo, entre comillas, o lo lúcido que fue capaz de estar el míster. Oye, o sea, me parece espectacular, y para reconocérselo, vamos, para siempre. Pero todo lo contrario, Albacete nos dio la sensación de que él está muy frío. Luego en rueda de prensa, acuérdate cuando lo de nuestro compañero Vicente Albujé, que le preguntó, sonría usted un poquito, hombre, y se mantiene. Sí, pero frío porque él tiene que tomar decisiones, él es el principal responsable. Pero ya después ya en la fiesta. Bueno, pero entiende, ponte en contexto, él es aficionado del Dépor, él acaba de conseguir algo muy importante en su carrera, que ya te digo yo, que muy trabajado, muy currado, muy merecido, pero está en su casa, ¿sabes? Entonces no puedes ponerte, yo lo entiendo perfectamente, y más mérito le doy, el ser capaz de contenerse, porque en el fondo él le está haciendo daño sin querer, por casualidades de la profesión, pero le está haciendo una faena a su equipo, al que ha sido entrenador hace nada, pero del que es aficionado desde pequeño, y en su ciudad, y seguramente tuviese amigos y familiares allí. Entonces es que a mí lo que hizo me parece
increíble. O sea, muy difícil y le doy mucho mérito. Ser capaz de estar frío durante el partido para tomar buenas decisiones y al acabar el partido por respeto. Eso es respetar a una afición. Eso es respetar a una afición. Yo creo, es mi opinión. Claro que te voy a decir yo que ahora voy a ser parte de su staff, pero es que lo pienso así y lo pensaba así 5 minutos después de acabar el partido. O hace 2 semanas que yo iba a estar en el Albacete y no iba a ser miembro de su staff. Me parece muy meritorio lo que hizo y muy, muy profesional. Mucho. Oye, de este año anterior se lo preguntaba a Rubén hace unos meses en una entrevista, porque claro, al final llama la atención la rivalidad Depor Celta. Tú eres canterano del Celta y él es del Depor. ¿Cómo se ha llevado eso? ¿Ha habido un pique así interno o no? Venga, cuando te rías... Pique interno, pero muy sano, quiero decir. Hemos tenido un ambiente de trabajo muy bueno, ha sido un año duro, él es un entrenador muy obsesivo, muy detallista, hemos echado muchísimas horas nosotros, el resto del staff, pero bueno, hemos trabajado en armonía, la verdad, y el hecho de que, bueno, pues eso, precisamente que piense en mí para su próxima aventura, pues demuestra y que yo acepte, demuestra que hemos trabajado en sintonía, pero sí, ese pique había porque tiene que existir, pero muy sano todo y muy... Se queda entre nosotros, así momentos que hemos vivido, pero todo muy, muy sano y muy simpático, claro. Oye, de esos piques, te lo preguntaba fuera de micro, ¿de esos piques ha habido alguno con una raqueta de pádel entre medias y con una red? No, con el míster no. Con el míster no le va especialmente el pádel. Hemos compartido, ya te digo que hemos hecho pocas cosas porque hemos trabajado mucho. El pádel era lo que yo aprovechaba cuando salía del despacho haciéndose de noche, prácticamente lo que aprovechaba porque me divierto, me lo paso muy bien, hago deporte que me encanta y es un deporte en el que me divierto mucho. Entonces yo aprovechaba para ir a jugar a pádel y acabar, despejando un poco la mente. Con él lo único es, me lo saqué con la bici un día, que yo también soy mucho de bici. Lo que pasa es que la bici era más difícil porque la bici requieres de 3 horas, porque si no, no compensa. Entonces me llevé a él y a Julio, su preparador físico, me los llevé un día a Chinchilla, que conocieran un poco por ahí las sendas. Y fue la única actividad así deportiva que hicimos. Con Rubén el pádel no le va mucho, entonces no lo probamos. ¿Sufrió el míster allí subiendo el Mortirolo o no? No los llevé por el Mortirolo. Vaya, hombre. Si hubiésemos repetido, los hubiese metido por el Mortirolo. No, los metí por detrás, por zona de camino también, porque, y después subimos a la zona de las sendas de Chinchilla, donde está ¿cómo le llaman? Las antenas. Pero intenté elegir trazados que fuesen con poca cuesta, dentro de que a veces era inevitable, y el Mortirolo no los metí. Yo creo que si no me tiran una pedrada y me echan. No les puedo meter ese tute el primer día. Intenté elegir un camino más suave. Madre mía, lo que hubiera dado yo por meter en la cámara allí en esa grupeta, ¿eh? Bueno, ¿la cámara o el micro? No te hubieses aburrido, no. La verdad es que sí. Bueno, ya te digo que hemos hecho un grupo de trabajo bueno y al final también, gracias a Dios, todo salió bien. Parecía que se estaba complicando el año, pero al final culminamos un año de mucho éxito, con un ascenso que yo creo que va a ser recordado por cómo se produjo, por lo épico que fue y en dónde se produjo, y eso nos quedará también para nosotros, ¿no? Se queda en la memoria de todos los aficionados del Alba y por supuesto en la nuestra, que tuvimos la suerte de ser protagonistas bastante directos de ese momento. Te lo pregunto a ti porque claro, a Rubén se ha ido y no ha habido oportunidad de preguntárselo en rueda de prensa. Yo sigo teniendo la duda, porque claro, Rubén ha grimido razones para marcharse, de no renovar, de que no lo ve, de que no ha llegado a conectar con la grada. ¿Tú crees que se ha encerrado demasiado? No, yo en eso, permíteme que no soy quien para meterme en su cabeza. Yo creo que lo explicó en rueda de prensa. Yo creo que es un chico sincero, que no, si él ha dicho eso, que tampoco, alguna he leído, pero tampoco he estado muy al tanto. Con nosotros además fue una decisión muy, muy personal, y si él ha dicho eso me lo creo. Oye, es en cuestión de sensaciones a veces, y a veces son las mejores decisiones, quiero decir, las que salen de una sensación que tienes, pues notas por lo que fuese, él notó eso y oye, es respetable. Me parece muy, muy honrada la decisión, porque lo que es cierto y lo que es un dato objetivo es que él tenía contrato. No sé cantidades ni me interesan, pero me imagino que al haber ascendido, pues oye, es un contrato, me imagino que sería apañado, se lo ha ganado, insisto, y es algo que tiene firmado y algo a lo que renuncia. Y ahora mismo, pues está en el paro, esperando. Me parece una decisión muy honrada. Más allá de eso, yo no puedo hablar por él, sería un osado. Oye, y con Rubén Alves, joder, dos vigueses, ¿no? Bueno, tú no eres vigués, pero como casi, ¿no?
Sí, además, fíjate que hicimos el curso del nivel, yo me hice el nivel 1 de entrenador aquí en el año 2007, empecé, y después justo fue cuando fiché por el Celta, o sea, el curso 7-8, y entonces ya fiché por el Celta y hice a continuación, que la Federación Gallega lo permitía, siendo jugador del Celta, acabé el curso 2 y el nivel nacional, el nivel 3, y fue compañero mío de Vigo. Fíjate qué casualidades. Bueno, hablé con él, yo lo que he dicho en rueda de prensa, y se lo he dicho a él antes personalmente, una vez que yo tomo esta decisión, le llamé, lógicamente, de bien nacido ser agradecido, agradeciéndole que me hiciese hueco en su staff. Yo sé que me iba a hacer partícipe, que iba a ser útil y que iba a trabajar a gusto con él, seguro. Y entonces, bueno, pues eso, le llamé para agradecerle, y hoy he tenido la oportunidad de, como el tema este del COVID no había ido todavía a la ciudad deportiva desde que empezó la pretemporada, y hoy le he visto en persona, le he dado un abrazo, le he vuelto a dar las gracias, y oye, lo que necesite de mí, sabe que mientras yo esté aquí, bueno, pues al final conozco mucho a los jugadores que están, y él ya lo sabe, que tiene mi total predisposición para lo que necesite. Y bueno, pues a partir de ahora yo soy un abonado más del Albacete, un aficionado más del Albacete, y desearle, vamos, es nuestro entrenador, desearle muchos éxitos, mucha suerte, y claro, lo mejor para él, porque será lo mejor para nosotros. Me ha llamado la atención que tú esta mañana has dicho en rueda de prensa que el fútbol es sufrimiento, pero que merece la pena sufrir. El Albacete me temo que va a sufrir esta temporada mucho, ¿no? Bueno, es lo que toca, ¿no? Parece ser que va a ser lo que toca, pero oye, después del fútbol, al final hay que verlo, quiero decirte, ¿no? Tampoco nos vamos a ir ya poniendo la venda antes de la herida, pero es cierto que en esta categoría se está viendo, pues ahora seguramente seamos cola de león, por presupuesto, porque acabas de llegar, porque las circunstancias seguramente de cómo se produce el ascenso no permiten haberse anticipado al mercado, porque queda muy bonito, y yo estoy convencido que Dirección Deportiva se movió en dos escenarios, seguro, si subimos y si no subimos. ¿Qué pasa? Que en el escenario de si subimos, tú, los jugadores de segunda división que te puedan interesar, tú en abril le dices, o en marzo, o en febrero, le dices, te quiero si subo a segunda división, pero claro, hasta junio yo no sé si voy a subir o no. Y el jugador te dice, vale, gracias por el interés, pero a mí me van a querer otros equipos y voy a firmar. Quiero decirte, hay que ser un poco consciente de eso. Y eso a ti te habrá pasado como futbolista, claro. Claro, bueno, yo directamente sí, hombre, a ver, normalmente, pues eso, los equipos te contactan, si no antes, te contactan porque no se puede antes de que cumples contrato, pero a partir de enero o febrero, si tú estás haciendo una temporada buena, los equipos te llaman, te contactan. Y tú, si tienes algo que te convence, lo firmas. Por eso te digo que un equipo que acaba de subir en junio, hace nada, es difícil que haya podido tener una previsión y de repente, pum, 10 fichajes. Es que no es la realidad. Yo entiendo a la gente, entiendo incluso, bueno, a vosotros, la prensa, pero la realidad es otra, lo que yo te estoy intentando. Y estoy hablando de cosas que yo no sé esto directamente de Alfonso, pero es que no hay que ser muy... Llevo tiempo suficiente en este mundo como para saberlo. Tú quieres fichar a un jugador, insisto, de un mercado de segunda división que puede ser interesante, no te vas a ir a poder a un jugador, eso ya por supuesto, que quiera el Levante, que quiera el Alavés, que quiera el Granada, que quieran etc, por tema de presupuesto, ¿no? Pero con los equipos con los que puedes competir, sin nombrar a ninguno, 4 o 5, que más o menos estén cerca de tu presupuesto. Bueno, esos equipos yo los puedo nombrar. Andorra, Racing, bueno, no, pero Burgos. puede ser que ellos están en tu misma situación. ¿Qué pasa? La ventaja que tienen Andorra y Racing con respecto a ti es que subieron un mes antes. Bueno, pues es un mes que han ganado, que no es poco, ¿eh? Es un mes que han ganado, que saben que están en segunda. Racing incluso 2, porque subió de una manera increíble. Pero el resto de equipos, un Mirandés, una Ponferradina, por ponerte ya alguno, un Lugo, que más o menos en abril saben que van a estar en segunda, o en marzo, los jugadores que a ti te puedan interesar, que ese perfil de equipo puede ser con el que tú compitas, se van a por el jugador directamente. Y tú le dices a ese jugador, mira, si subo te ficho, pero viene el Mirandés y te dice, yo te ficho ya. Te estoy garantizando segunda división ya. Y lo del Albacete no puedes esperar, porque ¿y si no sube al final el Albacete? ¿Entiendes el razonamiento? Sí. Si no sube ese jugador, a lo mejor por rechazar lo que tenía en marzo o en abril, se queda sin nada. Puede ser. Entonces lo firma porque te vas a lo seguro. Entonces hay que tener paciencia, es difícil, y el mercado, yo creo que desde el club lo están diciendo, va a ser largo, pero es que es normal. Hay que tener paciencia. Y retomo el inicio de tu pregunta. ¿Es un año para sufrir? Bueno, en principio sí. Pero oye, esto es fútbol, y estoy convencido que, vamos, si habéis visto al Lugo, al míster en el Lugo, aunque sea otro escenario, otro tipo de jugadores, algo tiene muy claro, y yo creo que hace a sus equipos competir muy bien en esta categoría. Entonces, en ese sentido, yo creo que el club ha hecho el movimiento más rápido,
el más difícil seguramente, y eso hay que reconocerlo, que es cambiar de entrenador. Yo siempre digo que el líder de un proyecto es el entrenador. Y el Albacete en eso ha estado rápido. Y ha elegido a un chico que viene a hacerlo muy bien en Lugo, un entrenador joven que tiene buena pinta, o sea, su trayectoria así lo dice. Entonces, ahí el Albacete se ha movido muy bien, la dirección deportiva lo han hecho muy bien. A partir de ahora, pues oye, la realidad del mercado, poco a poco, y bueno, y vamos a ver cómo arranca el equipo. Oye, también te quería preguntar por Alfonso Serrano. La verdad que no he tenido la suerte de entrevistarlo, pero yo cuando lo veo en sala de prensa me llama la atención la tranquilidad. No sé cómo es en las reuniones internas, hablando con gente de fútbol, si mantiene la misma compostura, si es más agresivo, no lo sé. Pero, joder, es que a mí me da una tranquilidad Alfonso, y luego es que, joder, para mí es el auténtico arquitecto, más allá de que luego Rubén de la Barrera y tú y Julia habéis hecho funcionar el grupo, pero el arquitecto es él. Sí, hombre, la figura de un director deportivo, es cierto que te decía que el líder de un equipo es el entrenador con respecto a el día a día, jugadores, todo eso, pero el director deportivo, pues lógicamente es importantísimo, es el que elige al entrenador, el que elige, consensuando seguramente muchos de ellos con el entrenador, es el que elige a los protagonistas. Entonces yo creo que a Alfonso le ves tranquilo, porque es un hombre que tiene mucha experiencia, y él precisamente eso que yo estoy contando, yo creo que lo sabe desde el minuto uno. Entonces, pues es importante no ponerse nervioso, y es una persona que tiene mucho vuelo ya en este mundo del fútbol. Entonces, nada de lo que pase le sorprenda, y oye, ahora es una época de mucho estrés también, de muchísimo trabajo para ellos, pero es lo que te transmite a ti, es eso, es un tío profesional, que ha estado en muchos sitios, que conoce cómo va esto, y yo creo que también en ese sentido estamos en buenas manos, seguro. Yo tengo confianza, pero hay que tener paciencia y poco a poco. Hablando de tu trayectoria en Albacete, yo hoy me he puesto, fíjate, me vas a decir, este tío de las cosas que se acuerda, de una entrevista que te hicieron cuando tú llegaste en el año 2006 a Albacete, pues en esos programas deportivos que se hacen en el stand de la feria, en Albacete TV, que ya la televisión ni existe. Y la hacía mi compañero Román Escudero, que ahora está en la tele regional. Y tú contabas en esa entrevista, dice, a mí nunca me han llamado Paco, y llega a La Mancha y me empezaron a llamar Paco. Y es que yo creo que uno de tus secretos es que te adaptaste muy bien a Albacete. Sí, y lo de Paco, afortunadamente, casi nadie ya me lo llama, porque nunca me ha gustado. No me digas por qué, porque desde pequeño yo tengo mi tío, el hermano de mi padre, en paz descanse, es Francisco Noguerol. Yo soy Francisco Noguerol, igual que él, y él es el tío Paco. Yo, para mí, es el tío Paco. O sea, que quiero decir que no es peyorativo. A mi tío le quiero muchísimo, tengo una relación muy buena con él. Pero a mí, no sé, siempre Fran en el mundo del fútbol nogue. Y lo de Paco, no sé, nunca me ha gustado. Yo no sé si empezó un entrenador que tuve en el Celta, Pepe Murcia, no sé, pero no. Y a lo mejor después de ahí vino aquí un poco arrastrado, pero dejó de llamárseme Paco enseguida. No me gusta, pero quiero decir, tampoco pasa nada. Si es no sé cómo es el nombre, pero quiero decir que Paco es de Francisco, y yo lo que sí soy es Francisco. Pero bueno, anécdotas. Que digo, que te adaptaste muy bien al Albacete. Sí, vale, perdóname. Y esas 2 temporadas que estuviste, joder, diste una seguridad. Que además el Albacete venía de los años de primera y tal, donde, por ejemplo, el último año en primera, pues el equipo en defensa era una calamidad. Yo creo que esas 2 temporadas, es que lo he mirado hoy, 80 partidos en 2 temporadas, son muchos partidos. Sí. Para ser un defensa. Vine siendo veterano ya, venía del Elche. No sé si esta era mi 7ª, 8ª temporada en segunda división, y ya con cierta experiencia, y es cierto que caí de pie. Hoy, mira, además tuve el orgullo y el honor de que tanto Juanito, pero sobre todo Antonio, no sobre todo, sino que Antonio, que hoy lo explicó él, es el director deportivo que me fichó, y por lo que dice, pues me tenía echado el ojo ya desde hace alguna temporada, y le agradezco mucho que haya estado también en mi despedida. Y sí, encajé desde el minuto 1, son de estos sitios que caes de pie. Bueno, no lo sé. Yo creo que también mi carácter, soy una persona... intento ser afable, soy más reservado de lo que parece, porque en las entrevistas hablo mucho, pero yo después soy una persona también que le gusta la tranquilidad, me gusta la soledad, soy una persona especial, pero es cierto que intento ser afable y amable con la gente, entre otras cosas porque
nosotros vivimos de nuestro trabajo, pero trabajamos de cara a la gente, cara al público. Yo intento ser igual que en vosotros, intento siempre tener un trato cordial con la prensa porque pienso que es parte de nuestra profesión, el trato con los aficionados, por supuesto, y el trato con la prensa. Y caí bien desde el primer momento, yo lo noté. Bueno, y eso se ha ido acrecentando con el tiempo. Fíjate que después yo me voy de Albacete, vuelvo a Vigo, ya con 34 años me parece, con 32 miento, que vuelvo al Celta. Yo siendo canterano de allí, siendo gallego, en ese momento seguramente piense, vuelvo para quedarme allí y para retirarme allí. Y fíjate cómo es esto, que las vueltas que da la vida, las vueltas que da todo, que al final vuelvo a Albacete 3 años después y este sí fue el sitio para retirarme. Me retiro aquí, he tenido ahora una trayectoria de 7 años y bueno, he decidido ponerle punto y final yo, porque me surge la opción, lo que expliqué, la opción de Rubén. Yo trabajé muy a gusto con él y bueno, consideré que era un buen momento para intentar o para seguir creciendo fuera de mi entorno, al que considero Albacete, fuera de mi entorno, porque yo creo que también, oye, te agitas un poco, partes de cero y yo creo que profesionalmente me puede venir bien. Vamos a ver después del futuro. Pero, me llama precisamente. Pero muy de Albacete, o sea. Sí, me llama precisamente eso la atención, que decías, no, Albacete no es una zona de confort. No, pero a ver, claro, es que al final seguramente, como hablo tanto, alguna vez igual hasta, no sé si lo acabo de decir ahora, fuera de mi zona de confort, yo creo que no. He dicho fuera de mi entorno, porque está claro que es mi entorno. Llevo muchos años en este club, llevo muchos años en esta ciudad. Hoy recordaba con Antonio, yo ya, bueno, perdona si me extiendo, pero yo creo que yo, tengo 46 años, acabo de cumplirlos, por las circunstancias de la vida, incluso siendo pequeño, adolescente, chico, cuando vivía con mis padres, por trabajo de mi padre, que trabajaba en un banco, era esa época en la banca en la que cada 3-4 años le trasladaban a él. Todo dentro de la provincia de Orense, pero le trasladaban. Entonces yo he cambiado mucho de pueblo. Nos movíamos por pueblos en Galicia. Entonces, con mucha diferencia, la ciudad en la que más he vivido en mis 46 años es Albacete. Son 13 años. No es un tercio de mi vida, pero casi. 15 sería un tercio de la vida. Yo creo que la siguiente me parece que es Vigo y Orense, con 6 años cada una. Fíjate si para mí Albacete es importante. Es que yo me considero, soy muy de Fea, soy muy de mi pueblo, me encanta ir allí y eso no puedo renunciar, pero es que soy muy de Albacete también. ¿Cómo no serlo después de tantos años viviendo en esta ciudad? Entonces, bueno, pero no es zona de confort. ¿Por qué? Porque es que es lo que he dicho hoy, estás representando al Albacete Balompié. Cuanto más cariño le tienes, más responsabilizado seguramente te sientes. Y yo, al final, tampoco estoy quiero decir, mi puesto, pues fíjate, cuando me puse de entrenador, o cuando entrenas al filial, o cuando, precisamente como sé que la gente espera mucho de mí y me quiere y tiene, pues eso, buenas expectativas, es una responsabilidad. Es decir, para nada es una zona de confort. Yo, vamos, sentarte delante del banquillo, en el banquillo del Albacete, como primero, por supuesto, pero incluso como segundo, que sabes que tienes a 8.000 personas detrás, los abonados. ¿Cómo va a ser eso una zona de confort? O sea, estaría faltando el respeto al Albacete y yo creo que es una de las cosas que la gente ha notado. Lo puede hacer mejor o peor, pero te implicas, como tiene que ser, por otra parte, pero te implicas y yo creo que eso se transmite y por eso la gente entiendo que me tiene cariño, porque también lleva mucho tiempo viéndome y al final se acostumbra a mí en las entrevistas y bueno, vosotros siempre me habéis dado bola y eso hace que te vean, que te pongan cara, que te pongan voz y se le coge cariño, pues me imagino. Pero de zona de confort nada. Pero sí que es cierto que a donde vaya voy a partir de cero. Y en Albacete no partía de cero y bueno, pues me lo tomo como un reto y me voy con un entrenador que yo creo que con el que he aprendido mucho y con el que he disfrutado y bueno, a ver si podemos seguir consiguiendo éxitos juntos. Esta ya es delicada, pero había que ponerte alguna difícil. ¿Fue un marrón coger esos 5 partidos? Pues claro, es que mira la situación en la que estaba. Y eso que tú hoy lo has dicho, ¿qué hubiera pasado si ese penalti de Álvaro Jiménez no se hubiera ido al limbo el día contra el Lugo? Sí, a ver, no fue un marrón, fue una responsabilidad enorme y una obligación, quiero decir, cuando el club decide eso, a mí me llama de madrugada, pues mira, hemos decidido esto y hemos pensado en ti. Bueno, pues en ese momento, hostias, pues eso, te llenas de responsabilidad, te llenas de... Bueno, sabes que es un momento muy difícil. En ese momento yo creo que teníamos 8 puntos de diferencia y quedaban 15. Sabes que es muy difícil y que, bueno, vas a consumar un descenso, pero el club piensa en mí y yo no les puedo fallar. Entonces no fue ningún marrón, fue una responsabilidad grande. Y después, bueno, pues eso, es que el equipo respondió muy bien. Yo recuerdo que fuimos a Ponferrada en ese estreno, sufrimos muchísimo porque era imposible ganar sin sufrir, pero la Ponferradina creo que agotó sus opciones de entrar en playoff con esa derrota.
Quiero decir que íbamos a un campo complicado contra un equipo que iba a jugar por meterse en playoff. Y fuimos y ganamos. Y fuimos a Almería y con uno menos, 20 minutos de acabando el partido, después de sufrir muchísimas ocasiones. Claro, un equipazo, el que ahora mismo acaba de certificar el ascenso, pero el equipo compitió, dio la cara y con el partido iba creciendo. Y es que yo veía que les ganábamos. Y bueno, tuvimos esa expulsión de Peña que nos quitó opciones de ganar, pero el equipo se agarró al partido. Entonces yo notaba que el equipo estaba respondiendo, que el equipo, lo que yo les decía, por cierto, cuando siendo segundo y sobre todo cuando me pongo al mando, que tienen alma. Vamos a demostrar que tenemos alma y que esto nos duele, y fue lo que hicieron. Y después el partido del Lugo, pues también muchas alternativas, 2 equipos que estaban al límite, pero vamos, hoy he hablado del penalti, es cierto, bueno, pues Álvaro decide eso, nos dio mucho durante el año, pues ya está. Pero es que yo recuerdo también, y no sé si lo tienes en la cabeza, un centro de Tana que deja a Roman solo en el área pequeña, solo en la línea del área pequeña, en su gran especialidad, que es cabezazo, con los pies plantados, sin tener que saltar, solísimo entre los centrales del Lugo, y se le va afuera. Es que eso es otro penalti también, quiero decirte. Y si ganamos ese partido, hubiésemos dejado el farolillo rojo, hubiésemos sacado 7 de 9 y jugábamos los 2 últimos partidos contra 2 equipos que no se jugaban nada, que ya tenían su año hecho. Curiosamente después perdimos esos partidos, pero porque nosotros, es cierto, y yo lo noté mucho, cuando se consumó el descenso, pues a mí me fue muy difícil ya poder convencer a los jugadores, a mí me fue muy difícil poder convencerme a mí, salimos a competir y a dar la cara lo mejor que pudimos, pero ya no era lo mismo. Yo te digo, si le ganamos al Lugo y tenemos opciones de seguir luchando, esos 2 partidos los ganamos, porque sí, por inercia, porque juegas contra 2 equipos que no se juegan nada. Los matamos, si me permitís, pero esos partidos se ganan. Y a lo mejor nos plantamos en esos 45, me parece, hubiésemos llegado a 46 puntos, que fueron después suficientes para salvarse. Bueno, son cuentas de la lechera, porque la realidad fue la que fue. Pero dentro de una experiencia amarga, yo por eso, los jugadores respondieron muy bien. Y lo tuvimos en esa acción. Pero bueno, fue lo que fue, y lo importante que se bajó y que volvimos a subir. Y pude participar de ese momento también, y a mí eso me quita el mucho peso encima. Claro, me lo quita encima. Venga, te voy a hacer las 2 últimas. Ya ves que no hay pregunta difícil, quiero decirte, para mí no hay pregunta difícil. Espérate, que me las he guardado para el final. Hoy has dicho que no ibas a nombrar a nadie porque no te quieres dejar a nadie en el tintero. Bueno, yo no te pido que nombres a nadie, pero te voy a pedir que me digas un compañero con el cual te quedes de estos 16 años en Albacete, ¿no? Sí, viniste en el 2006. No, bueno, no son... Sí, bueno, con esos 3 años en medio, sí, 13 temporadas. Claro, son 13, eso es. Sí. Venga, Imposible. Imposible. No, imposible. No te puedo decir solo uno. Te vi muy apegado cuando hicimos lo del albacetazo a Calle. Y de hecho, Calle estaba en serie muy risitas. Venga. No, sería muy injusto si te digo a uno solo. Sería muy injusto. No puedo contestarte. Lo siento. Tengo muchos en la cabeza. Varios, tampoco te diría cientos. Pero venga, tengo varios en la cabeza, pues pero no quiero. ¿Te dejo 2 o 3? No, porque me voy a dejar a gente y sé que me voy a arrepentir. Y tengo a mucha gente que me quiere, yo quiero a mucha gente dentro del club, ya te he dicho que dejo muchos amigos ahí dentro y compañeros con los que viví muchas cosas pero mira, por decirte que al final te entro al trapo y me voy a arrepentir. No me voy a arrepentir porque los que nombres son, pero no sé si otros, entonces estoy reflexionando, pero yo te voy a decir a 2, porque además se junta. A mí me gustó mucho compartir, y después estando en el filial, me gustó mucho compartir con Miguel Núñez. Es un chaval al que le saco 10 años, que después fue capitán, le tocó ser capitán después de mí. Se apoyó mucho en mí cuando yo entrenaba al filial y le tocó un año de descenso y lo pasó mal, pero es un tío honrado, ¿no? Lo siguiente. Y después te voy a nombrar a Víctor Kurt, porque compartí 2 años con él, que ese sí fue protagonista del Albacetazo. Yo venía ya de compartir un año con él en Girona, y tengo amistad con él. Ahora mismo él está en Albacete, va a trabajar en el Albacete además, va a entrenar al Cadete B. Yo creo que es una noticia muy buena, que es jugadores con inquietud por entrenar entren al club a trabajar, y te voy a nombrar a esos 2, pero tengo muy buena relación. Tengo a Azcorra, tengo a Carlos Peña, que también hace poco estuvo entrenando esta temporada a nuestro juvenil y ahora se ha ido precisamente con Azcorra, se van a la India a entrenar en primera. Bueno, ya te he nombrado 4, pero sí, esos 2 que te he dicho al principio son especiales. Aprobado. Oye, y quiero que también me hables un poquito de Antonio Gómez,
porque cuando tú vuelves fue su llamada para liderar que al Albacete, que hay que decirlo, era un Albacete donde no quedaba nadie del año anterior, de después de un montón de años en el fútbol profesional, que había que montar un equipo de cero, un gran trabajo de Antonio, y que yo creo que se fue muy injusto con Antonio Gómez. Y tú viniste a liderar este Albacete cuando probablemente, yo lo desconozco, pero me imagino que podrías haber tenido ese año propuesta para seguir en segunda división. Ese año en concreto no tenía, pero vamos, a mí que me llamase el Albacete fue un orgullo, porque yo sabía que el proyecto que se iba a hacer, aun siendo años complicados, empezaban a ser años muy complicados, pero era un proyecto para ascender, como así pasó después, aunque no lo pudimos concretar. Y es cierto, yo creo que Antonio hizo un trabajo muy bueno, pero yo no sé si es injusto o no injusto la palabra, pero el segundo año, pues oye, el equipo no iba, y en el momento en el que quedamos séptimos, me parece, en la clasificación, pues el club decidió destituirlo. Eso pasa, el entrenador al final siempre está con esa espada de Damocles en el cuello. Y sí, hombre, yo tengo buen recuerdo, yo creo que hizo un trabajo muy bueno. Yo creo que ese equipo compitió en un grupo muy fuerte, estábamos en el grupo 1, ¿no? Compitiendo con los gallegos, sí. Además estaba el Castilla, que fue el que ascendió, estaba el Oviedo, que se quedó fuera, estaba el Tenerife, me parece que fue primero Castilla, segundo Tenerife, el tercero ahora mismo no me viene, ¿quién era en nuestro grupo? El Lugo, me parece, creo que el Lugo sí, de Quique Setién. Sí. Y el cuarto fuimos nosotros, se quedó fuera el Oviedo, quiero decir, había un grupo de muchísimo nivel y nosotros quedamos cuartos en Liga. Yo creo que podíamos haber peleado por más arriba, pero oye, había nivel. Y después en playoff competimos muy bien, eliminamos al Orihuela en primera ronda. El Orihuela lo entrenaba Garitano, que hace poco pues está entrenando al Leganés, a la Real Sociedad. Y después nos enfrentamos con el Cádiz, al que había vapuleado el Castilla en la eliminatoria de campeones, me parece que fue el global un 7-1, el Castilla de José Lu de Morata, al que nosotros, por cierto, en Liga le ganamos en Albacete y empatamos allí. O sea que nosotros competíamos muy bien contra los equipos de arriba. Y esa eliminatoria contra el Cádiz fue 0-0 y 0-0, perdimos a penaltis y yo creo que fuimos bastante superiores al Cádiz. Bueno, bastante superiores, fue igualada la eliminatoria. Pero Aulestia, si no recuerdo mal, fue el portero del Cádiz, fue protagonista en los dos partidos. En los dos, o sea que yo creo que habíamos merecido pasar la ronda y seguramente si nos metemos en la final, habiendo eliminado al Cádiz, yo creo que ese equipo subía. Competimos muy bien en playoff, encajamos solo un gol en 4 partidos y ahí nos merecimos, y yo creo que Antonio se hubiese merecido también el ascenso, pero bueno, no se pudo dar. Y al año siguiente, lo que te digo, pues fue un año más complicado, hubo ya bastante recorte, porque yo lo sé por mi sueldo, o sea, y empezó a debilitarse porque económicamente no había, fueron años muy duros. Y bueno, y el que sustituyó al final a Antonio, fíjate, fue Luis César, y al final conseguimos el ascenso con Luis César en la temporada siguiente, haciendo un fútbol yo creo muy bueno, muy vistoso, y ascendiendo de manera brillante cuando seguramente era un equipo bastante humilde, porque insisto que ese verano la gente no se acuerda, o esas navidades del 2012 me parece, el 12 o el 13, casi desaparece el equipo. Sí, casi desaparece. Cuando Rubén Cruz le ofrecieron irse de monitor a su pueblo y jugar allí. Fueron años muy, muy complicados. Sí. Por eso yo te comentaba antes que ese ascenso, era el tercer playoff consecutivo que jugábamos. Yo sabía las penurias económicas que había, porque no cobrábamos. Empezaba la liga y no cobrábamos ya. No había recursos. Haber ascendido de esa manera fue el momento más bonito como jugador, sin duda. Pero las sensaciones que tuve en Riazor ahora, vuelvo a decir, por estar fuera, por lo que yo sentí, por esos 12 minutos que se me hicieron eternos, y al final, culminándolos para bien, fue la sensación más fuerte que he tenido. Oye, ya para acabar, ¿qué tiene la mancha para los gallegos? Lo digo por ti, por Luis César, por Rubén Alves, por Rubén de la Barrera, por tantos y tantos. Aira también ha tenido éxito. Fíjate, bueno, Aira no es gallego, bueno, pero casi. Cierto, sí. Pero bueno, ha vivido muchos años en Coruña, lo podemos considerar medio gallego. Y bueno, pues no lo sé. Yo creo que esta es una tierra muy acogedora. Pues si tú no lo sabes, también somos, que eres el que más lleva. Los gallegos tenemos aunque seamos distintos todos los que has nombrado, pero en el fondo somos gente también de una tierra de migrantes. Y yo no sé si se lleva algo en los genes eso. Mis abuelos estuvieron en Venezuela, yo tengo familiares, bueno, muchísimos. Y entonces, no sé si estamos con la mente un poco más abierta para irnos a los sitios. Y después yo creo que para mí Albacete es una ciudad muy acogedora, con gente muy campechana. Generalizo y eso no está bien nunca, pero a mí yo noto eso. Y va mucho con mi carácter esa manera de ser. Me parece una ciudad muy cómoda para vivir, que tiene de todo, no le falta de nada. Y tiene el tamaño perfecto para mí, porque más grande yo me agobiaría, y me parece pues eso muy cercana, con mucho ambiente en las calles. No sé, tenéis una mezcla también los albaceteños, eso, de campechanos,
Bueno, con lo que tiene de bueno eso. métete en primera persona, hombre. Os tocan zonas de Andalucía, os tocan zonas, bordeáis con comunidades que hay alegría, y eso también lo tenéis. Yo creo que aquí la gente es muy fiestera y eso mola también. Por eso la mejor feria es la de Albacete. Hay una mezcla ahí muy guay, muy chula, y bueno, yo creo que es fácil encajar en Albacete. El que no encaje es porque no quiere. Esto es una tierra maravillosa. Oye, no sé si han marcado muchos goles, porque te iba a preguntar por algún que… Era malísimo, rematando. Malísimo. ¿Cuánto? He metido a nivel profesional 2 en segunda división, y con el Celta B metí uno, me parece, en segunda B, cuando estábamos en segunda B. O sea, fíjate que son… Yo me parece que he jugado 613 partidos, contando esos, y he metido 3 goles. O sea, fíjate si sería malo. ¿Y alguno en Albacete? Sí, en Albacete 1. En Albacete metí uno en la temporada 7-8, que nos acabamos salvando en la última jornada contra Las Palmas. Pues en la jornada 40, un partido que estábamos al límite, porque creo que veníamos de perder contra el Castellón en casa, y nos estábamos al límite. Llevábamos todo el año sufriendo mucho, y fuimos a Castellón y bueno, metí el 0-1 nada más empezar el partido. Me cayó un rechazo en un córner y le pegué un boleón y entró por toda la escuadra, la verdad. Acabamos ganando 0-2 ese partido, y bueno, fue importante para al final certificar la permanencia. O sea que fue un gol muy, muy bonito. Pero fíjate que aparte había viajado mucha gente de Albacete. Justo metí el gol en el quesito de la gente que los ponen allá arriba, en el famoso quesito que se dice, ¿no? Y fue en esa portería, pero no sabía ni cómo celebrarlo el gol. Y yo no estaba yo acostumbrado a eso. Prefiero celebrar los de mis compañeros, que es lo que normalmente hacía, pero yo metí el gol y no recuerdo ni lo que hice, porque no estaba acostumbrado. Vamos, si es ahora me quito la camiseta y trepo por las gradas para ponerme con la gente, pero en ese momento no sabía ni cómo reaccionar. Probablemente habrás metido más en propia que en tu… ¿no? Tampoco muchos, pero bueno, con Albacete compenso, porque recuerdo uno contra el Salamanca, si no recuerdo mal, aquí en el Belmonte, un rechace del portero que me vino. Yo estaba replegando, corriendo hacia la portería para tapar el tiro. El rechace del portero, que no recuerdo bien quién era, me vino al cuerpo, me lo intenté sacar de cabeza y le hice una vaselina perfecta al portero. Pero no he metido muchos más, quiero decir. Yo en defensa he cometido pocos penaltis, y en propia puerta recuerdo ese, y no sabría decirte, hombre, alguno más que te pegue algún tiro que te rebota, pero yo creo que eso ya, si tú no haces el gesto de despejar, no se puede ni considerar. Pero era un defensa para eso bastante apañado. Me controlaba bien en el área. Bueno, oye, ya la última, para acabar, te lo prometo. Si Noguerol empezara a jugar al fútbol ahora, ¿a qué defensa le gustaría parecerse? Está de nivel, ¿eh? Es que hay muchos, pero… Mira, yo siempre, y aparte como me acuerdo mucho de mi padre, lógicamente, él me llamaba Jukic. No sé si os acordáis. Y encima del Depor. Sí, bueno, del Depor, después del Valencia, pero sobre todo porque era un tío bastante elegante. Tenía un correr así estirado, con el pecho para afuera, parecido a mí. Las rodillas las levantaba mucho. Y bueno, tenía bastante… Y es cierto que en esa época de Jukic, además, yo mi última etapa como juvenil, es algo que ahora no se ve ya, pero yo jugaba como líbero. Yo era el líbero de la defensa. Antes se jugaba con un líbero, no con dos centrales y en zona ahora. Yo jugaba como líbero, Jukic jugaba mucho como líbero, y eso, pues bueno, hace que a lo mejor en los duelos seas un poco más flojo. Yo en los duelos no era mi virtud. La gente me dice, ¿qué hostias dabas? Con perdón de la palabra. ¿Qué agresivo? No. El que me conoce y siguió mi trayectoria, yo precisamente lo que no era… A ver, no me arrugaba ni me quitaba porque soy muy competitivo, pero la agresividad… Sí, no eres leñero. Y ganar duelos no era mi fuerte. Yo lo que no era malo con balón. Y tenía un sentido táctico muy bueno, que eso me lo dio el haber jugado de líbero, mi última etapa, y he tenido entrenadores que me han enseñado en esa fase tan importante para los jugadores. El ser líbero, yo tenía que estar a la cobertura, eran 2 laterales y el central, que el central era el que disputaba y se comía a los delanteros. Y yo lo que estaba era a las caídas, para sacar el balón limpio. Entonces me hizo desarrollar un sentido táctico muy bueno, pero en los duelos yo no era bueno en los duelos. Pero sí me dio otras cosas. Entonces, Jukic, mi padre me comparaba con Jukic. Bueno, salvando las distancias, ojalá yo hubiese sido la mitad que Jukic. Pero te diría de hoy en día, centrales, a mí… es que hay muchos, pero claro, lógicamente, yo creo que los centrales de hoy en día, a mí me parece los años que ha hecho Varane en el Madrid, me parecen un espectáculo. No te nombro a Ramos porque lo mismo, el chico este ahora el Van Dijk del Liverpool, es que cada vez los centrales son más rápidos, más fuertes, tienen más calidad, quiero decir, cada vez son más completos. El fútbol evoluciona muchísimo y evoluciona para bien en todas las posiciones. Un central de los años 90, comparado con los de ahora, le da la risa a los de ahora.
porque es que son atletas, son tíos de 1,90, bueno, antes medir 1,80 ya eras un tronco. A ver, que tú estás físicamente muy bien, ¿eh? O sea, estás para jugar. Sí, pero sí, no, y es cierto, pues yo era seguramente, en mi época, cuando yo era en esa 18, 19 años, se llevaban los centrales más rudos. Te digo yo ahora me pongo en contexto del Celta, de cuando yo era canterano y entrenaba con ellos, en esa época que no había tantos extranjeros, yo creo que no pensaban en mí para el primer equipo porque es que era otro perfil de centrales. Intimidaban mucho más, física, era otro tipo de fútbol y yo era de una escuela, digamos, más moderna, de un mejor trato de balón. Es decir, yo encajaría mejor ahora en el fútbol de ahora cada vez, porque con balón no era malo, tácticamente tenía un buen sentido, pero es que antes los centrales eran de intimidar directamente. Y hoy en día los centrales intimidan, pero intimidan porque son atletas, son unos bestias. Tíos de 1,90 que son súper ágiles, súper rápidos, cada vez son mejores con balón, entonces es lo que te digo. Y si analizamos en todos los puestos, seguramente pasa en todos los puestos. Esto cada vez va más rápido, cada vez el futbolista se cuida más, cada vez los staffs intentamos cuidar más a los futbolistas, por eso entra más gente, nutricionistas, los preparadores físicos están más preparados porque se entrena para fútbol. Antes se entrenaba fútbol lo justito, es que antes se entrenaba atletismo. Yo he hecho pretemporadas de ponerme a correr 1000 metros, se sigue haciendo, y no digo yo nada porque hay equipos con mucho éxito que siguen haciendo eso, no quiero yo criticar, pero no le veo tampoco mucho, bueno, que corras 1000 metros en 3 minutos. Bueno, pues cuando me digas qué carrera más larga seguida de 50, 60 metros te das en el fútbol, pues empezamos a hablar. Porque no se dan carreras. Los esfuerzos en fútbol son muy cortos, muy intensos, muy cambiantes. Tiene miga el fútbol, pero los preparadores físicos cada vez son mejores. Entonces, eso hace que las carreras de los futbolistas cada vez se alarguen más y cada vez, lo que te digo, sean más atletas. Entonces, es un espectáculo ver ahora los futbolistas. Cuando ves futbolistas de los años 80 y físicamente al lado de los de ahora dices, ¿en serio? Bueno, pues todo evoluciona en este caso para mejor. Oye, Nogue, ya para acabar, ¿tienes sacado el pasaporte por si te tienes que ir fuera? Sí, el pasaporte lo tengo actualizado. Sí. Lo tengo actualizado de siempre, es un hábito. Y hace años que no salgo de España, yo creo. Hace tiempo. Unas vacaciones hace poco, hace unos años a Italia y poco más. Pero sí, lo tengo actualizado. Buena pregunta. Lo tengo actualizado por si acaso, sí. Yo lo digo por si te tienes que ir con Rubén por ahí, ya. Sí, una vez que he decidido dar ese paso y unirme a Rubén, lo que decida bien estará, y acompañarle, intentar aportarle y sin más, lo que sea, a seguir creciendo. Bueno, pues Fran, te iba a llamar Paco, pero como te gusta, Fran, muchas gracias por todos estos años. La verdad que yo siempre lo he dicho, tú eres una institución, porque bueno, pues en la prensa pues a veces nos toca criticar, a veces pues puede que nos pasemos, pero tú siempre has sido un tío elegante, que nunca has levantado la voz, que has llevado las críticas con naturalidad y los elogios con naturalidad, porque hay otros que en nada se crecen, y yo creo que eso en el mundo del fútbol actual, donde yo creo que se está perdiendo un poco de humanidad, es muy importante. Te agradezco mucho tus palabras y bueno, así lo he intentado, ya te digo que yo considero que es parte de la profesión el ser amable. Las críticas pues lógicamente no gustan, porque quien diga que le gustan las críticas es que está un poco pasado, pero hay que aceptarlas, es parte de, es una profesión que estamos expuestos a eso, y yo lo que intento es porque como me hacen daño y no me gustan, intento no leer, ¿por qué voy a leer algo que me haga daño? Y que me critique la gente más cercana, pero insisto, te agradezco tus palabras y yo siento ese cariño por parte de todo el mundo, lo agradezco muchísimo, por eso he intentado siempre corresponder y tener un trato cercano y sobre todo hacer lo mejor por el Albacete, que al final es lo que nos interesa a todos, y eso he intentado durante estos años, y bueno, algo bien habré hecho, porque sí que es cierto que el cariño lo estoy notando y es algo que me pone muy orgulloso. Bueno, pues Nogue, muchas gracias. Antes de marcharnos, recordad a la gente que nos dé un buen me gusta, que se suscriba al canal de 5 más el descuento. Nogue, suscríbete para ver si te vas a ir por ahí, que tengas que estar atento a lo que sucede en el Albacete, y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros vídeos cada vez que tengamos contenido nuevo en el canal. Nogue, lo dicho, muchas gracias. Gracias, un placer, gracias por la entrevista y hasta cuando queráis.